Demian, capítulo primero. Dos mundos. Empiezo mi historia con una peripecia de la época cuando yo tenía 10 años y estudiaba en el colegio de nuestra pequeña ciudad. Muchas cosas de aquel tiempo conservan en mí su perfume de nostalgia y suave melancolía. Callejones oscuros, calles claras, torres y casas, campanadas de reloj, caras humanas, habitaciones llenas de confort y bienestar. Habitaciones colmadas de misterio y un miedo horrible a los fantasmas. Un olor a cálida intimidad, a criadas y conejos, a fruta seca y a remedios caseros. Dos mundos opuestos se confundían allí. De dos polos surgía el día y la noche. Uno de esos mundos reducía a la casa paterna, más claramente y en realidad a mis padres. En su mayor parte de este mundo se llamaba padre y madre, amor y severidad, ejemplo y escuela. A este mundo pertenecía la claridad y la limpieza. Ahí habitaban las buenas costumbres, las palabras amables y suaves, los vestidos limpios, las manos lavadas. Ahí se cantaba el coral matutino y celebrábamos la Navidad. Y en este mundo estaban trazadas las líneas rectas, los caminos conducentes a un buen futuro, la culpa y el perdón, el deber, la confesión y los buenos hábitos, y el amor y el respeto a la Biblia. En este mundo había que mantenerse dentro de la vida bella y ordenada, clara y limpia. El otro mundo empezaba en nuestra propia casa, pero era totalmente diferente. Olía diferente, hablaba de otra forma, exigía y prometía otras cosas. En este mundo existían historias de aparecidos, criadas y aprendices, rumores escandalosos. Había un estridente ruido de cosas terribles y enigmáticas, como la cárcel y el matadero, voces de mujeres chillonas y de borrachos, vacas que estaban pariendo y caballos que se desplomaban. Se contaban leyendas de asesinatos, robos y suicidios. Todo esto hermoso y horrible, salvaje y cruel, nos rodeaba en el próximo callejón, en la siguiente casa. Los policías y los ladrones merodeaban. Los golpeaban a las mujeres y las viejas podían embrujar y poner enfermos. Cuando anochecía, las jóvenes salían abrigadas de las fábricas, los ladrones se escondían en los parajes cercanos y los perdularios caían en manos de los guardias. Por todos lados pululaba este mundo impetuoso y violento, por todos lados, menos en nuestras habitaciones, donde estaba mi madre y mi padre. Y allí estaba bien que fuera, pues era hermoso que entre nosotros hubiera paz y tranquilidad, conciencias limpias y sentido del deber, amor y perdón. Pero también era maravilloso que existiera todo lo demás, lo horrible y lo ruidoso, lo cruel y lo brutal, pues de todo esto se podía huir, refugiándose en el regazo de la madre. Y lo más asombroso es que estos dos mundos estuvieran tan cerca uno del otro. Como ejemplo, puedo citar a nuestra criada Lina, pues en las noches, cuando rezaba y cantaba con su voz clara, en el cuarto de estar, junto con toda la familia, con sus manos limpias y su delantal planchado y almidonado, pertenecía al mundo de mis padres, a nosotros, a todo lo que era limpio y decoroso, claro y recto. Pero después, cuando estaba en la leñera o la cocina, cuando me relataba historias de hombres sin cabezas, o cuando peleaba con las vecinas en la carnicería, era otra completamente distinta. Pertenecía al otro mundo que estaba rodeado de misterio. Así acontecía con todo, y más que nada conmigo mismo. Sí, yo pertenecía desde siempre al mundo recto y lleno de luz, pero a donde quiera que mirase o escuchase, allí estaba el otro mundo. Y también, claro, yo vivía en ese otro mundo, aunque a veces me resultara extravagante y siniestro, y allí, frecuentemente, me asaltaba el miedo y los remordimientos. A veces yo prefería vivir en el mundo prohibido, y otras tantas al regresar a la claridad y a lo limpio. Me parecía un regreso a algo menos hermoso, más tedioso y vacío. Yo sabía que mi objetivo en la vida era llegar a ser como mis padres, limpios y superiores, pero el camino era largo y cansado. Ir a la escuela, estudiar para aprender, pasar pruebas y exámenes,
y el camino iba a ser siempre al borde del otro mundo más oscuro. A veces, al atravesarlo, no era difícil caerse y hundirse en él. Se contaban historias de hijos perdidos, a quienes esto les había acontecido, historias que yo leía con verdadera pasión. Retornar al hogar paterno redimía de toda culpa y era grandioso y excelso. Yo sabía que esto era lo más bueno y deseable, pero la otra parte, la que se desenvolvía entre los perversos, los sucios y los malos, era más atrayente. Y si lo hubiera podido confesar, casi sentía pena por el hijo pródigo, regrese al sendero del bien. Pero esto no se podía pensar, y menos decir. Existía muy dentro de la conciencia. Cuando pensaba en el demonio, lo podía imaginar en la calle, disfrazado o al natural, en las tiendas o en una taberna, pero jamás en nuestra casa. Mis hermanas naturalmente pertenecían también a aquel mundo luminoso y bello. A mí me parecía que estaban más cerca de nuestros padres, eran más buenas y con menos defectos que yo. También tenían errores, pero yo suponía que no eran cosas profundas y no sentían lo que yo. Al aproximarse y sentirse más atraído hacia el mundo tortuoso y prohibido, agobiante y doloroso. Las hermanas debían ser respetadas y cuidadas, igual que los padres, y cuando algunas veces peleaba con ellas, me sentía malo y perverso, y con un remordimiento de conciencia hasta que no les pedía perdón, porque al ofender a las hermanas se ofendía a los padres, a las buenas costumbres, a la bondad y a la dulzura. Había misterios que yo compartía mejor con los golfos de la calle que con mis hermanas. En tiempos buenos, cuando mi conciencia estaba tranquila, era delicioso jugar con ellas, ser bueno y cortés, y verme a mí mismo con una aura de bondad. Así debían sentirse los propios ángeles, rodeados de canciones suaves y dulces, aromas deliciosos como la felicidad y la Navidad. Qué pocos eran aquellos momentos y aquellos días, cuando jugaba con ellas a juegos inofensivos y buenos. Yo era violento y apasionado, y acabábamos casi siempre en pelea y desastre. Cuando me dejaba dominar por la ira, era yo un ser perverso que hacía y decía cosas de una maldad terrible, y esto lo sentía profunda y ardientemente. Después venían las horas penosas del arrepentimiento y la contrición, el momento amargo de pedir perdón, hasta que un rayo de luz surgía y aparecía de nuevo la tranquilidad y la paz, paz que duraba horas o momentos. Yo asistía al colegio de letras, igual que el hijo del alcalde y el del guardabosques, que eran compañeros míos de clase. A veces venían a casa a jugar conmigo, eran chicos terribles, pero pertenecían al mundo bueno y permitido. Aunque sentíamos desprecio por los chicos que iban al colegio popular, yo mantenía amistad profunda con algunos de ellos. Precisamente, con uno de ellos voy a comenzar mi relato. Una tarde que nos dieron libre, andaba yo frisando en los 10 años, jugaba con 2 chicos de la vecindad, cuando se nos unió un muchacho mayor, más fuerte y grande que nosotros, pues tenía 13 años y era grandulón y brutal. Era hijo de un sastre de la localidad, bebedor empedernido, y toda su familia gozaba de mala fama. Yo le tenía miedo a Franz Cromer, pues lo conocía bien y no me pareció que se uniera a nuestros juegos. Tenía modales de hombre grande y siempre imitaba los andares y las formas de hablar de los obreros de las fábricas. Por mandato de él, descendimos a las orillas del río, cerquita del puente, y nos escondimos de la vista del mundo, bajo uno de los arcos del puente. La orilla estrecha entre la pared del arco y el agua que fluía del río guardaban escombros, trozos rotos, alambres enredados y oxidados y otras muchas basuras. De vez en cuando se encontraban allí cosas que nos podían servir, y bajo la dirección de Franz Cromer nos pusimos a hurgar el terreno para traerle lo que encontrábamos. Este se guardaba lo que quería y lo demás lo volvía a tirar al agua. Tenía inclinación por los objetos de zinc o de plomo. Yo me sentía muy mal en su compañía, no porque supiera que si mi padre se enteraba de esto me iba a reñir, pues tenía prohibida su compañía, sino por miedo a Franz mismo. Sin embargo, me sentía contento de que me dejara jugar con él y me tratara igual que a los otros chicos. Él siempre daba órdenes y nosotros le obedecíamos como si fuera una vieja costumbre, aunque, en realidad, era la primera vez que yo trataba con él. Después de un rato nos sentamos en el suelo.
Franz escupía por entre los dientes y siempre daba en el blanco que quería, haciéndose el muy hombre. Empezaron una conversación y los chicos fanfarroneaban de sus travesuras en la escuela. Yo me mantenía en silencio, pero me daba miedo llamar la atención de Franz y despertar su ira precisamente con mi silencio. Desde el principio, mis dos compañeros se unieron a Cromer y se habían apartado de mí. Yo era un advenedizo entre ellos y sentía que mis ropas y mis modales lo estaban provocando. Me parecía imposible que Franz me aceptara a mí, niño bien nacido y alumno de la mejor escuela. Los otros dos chicos, yo me percataba de ello, blasfemarían de mí en el momento oportuno y me dejarían plantado. Al fin, vencido el miedo que se sentía, empecé también a contar. Inventé una leyenda de ladrones y, por supuesto, yo era el héroe principal. Les platiqué que de una huerta cercana me había robado una noche, con ayuda de un compañero, un buen saco de manzanas, pero no de las corrientes, sino de las más finas, o sea, de las más caras. Queriendo huir de los peligros del momento, me refugié en esa historia que inventé, ya que para mí, narrar e inventar me resulta bastante fácil. Urdí más y más mentiras, con tal de no terminar pronto y tal vez enredarme en cosas más malas. Uno de nosotros, seguí inventando, se quedó acechando mientras el otro subió al árbol. Tiraba las manzanas. Como el costal pesaba tanto, al final tuvimos que vaciar la mitad, pero en menos de media hora regresamos a recoger las que habíamos dejado. Al final de mi relato, esperé algún aplauso, pues había entrado en calor dejándome llevar por mi fantasía. Los dos chicos se quedaron callados y Franz Cromer, mirándome a los ojos, me preguntó en tono de reto: ¿eso es verdad? Sí, respondí. ¿De verdad? Sí, de verdad, contesté imperturbable, mientras que el miedo se apoderaba de mí. ¿Me lo juras? Tuve un miedo indecible, pero rápidamente contesté que sí. Entonces, repite, lo juro por Dios y por mi salvación eterna. Yo repetí, por Dios y por mi salvación eterna. Está bien, contestó, y se alejó de mí. Yo estaba seguro que con eso ya no me molestaría, y me dio gusto cuando se levantó y nos dijo que nos fuéramos. Cuando llegamos al puente, yo dije timorato que tenía que volver a casa. No corre tanta prisa, dijo riéndose Franz. No corras tanto, que llevamos el mismo camino. Franz caminaba lentamente y yo no me decidí a escaparme, porque de veras íbamos por el camino a mi casa. Cuando llegamos, vi la puerta con su grueso albadón dorado, la luz del sol iluminando las ventanas del cuarto de mi madre. El regreso a mi casa. Dichoso regreso a casa, a la paz y el bienestar. Rápidamente abrí el portón dispuesto a cerrarla detrás de mí, pero Cromer entró junto conmigo. En el zaguán, donde apenas entraba una poca luz, se me acercó y cogiéndome del brazo me dijo: «Oye, no corras tanto». Yo lo vi espantado. Su mano se aferraba a mi brazo brutalmente. Me pregunté si quería pegarme. Si yo gritaba fuerte, pensé, ¿vendría alguien rápidamente a salvarme? Pero no lo pude hacer. No me decidí a gritar. «¿Qué te pasa?», le pregunté. «¿Qué cosa quieres?» «Nada en especial. Quiero preguntarte algo sin que los otros se enteren». «Está bien. Pregunta lo que quieras pronto, porque ya me tengo que subir». «Dime, ¿quién es el dueño del huerto que está junto al molino? Tú lo sabes, ¿verdad?», me dijo Franz muy quedo. «Creo que es el molinero, pero no lo sé de cierto». Franz me tenía abrazado fuertemente y sus ojos me miraban con un brillo siniestro y maligno. Su cara irradiaba crueldad y poder. «Oye, chiquillo, yo sé quién es el huerto. Yo ya sabía lo del robo de las manzanas y sé que el dueño ha prometido 2 marcos a quien diga quién fue el autor del robo». «Virgen Santa», le dije, «pero tú no se lo dirás, ¿verdad?». Yo sabía que era inútil apelar a su honor. Franz pertenecía al otro mundo. Para él, la traición era la cosa común. Yo estaba consciente de ello. En esto, la gente del otro mundo era diferente a nosotros. «Te equivocas si piensas que no se lo voy a decir», se carcajeó Cromer. «¿Piensas que yo tengo fábrica de dinero? Yo no tengo un padre que me pueda dar lo que yo quiero. Si puedo ganarme 2 marcos, ¿qué me dará el molinero? No voy a desaprovechar la ocasión. Quizá me dé algo más». De pronto me soltó. Mi zaguán ya no tenía ese olor a paz y seguridad. El mundo se derrumbó a mis pies. Él me acusaría. Yo era un delincuente, un ladrón. Llegaría a oídos de mi padre y tal vez
viniera la policía por mí, hasta mi propia casa. Me acosaban todos los horrores, todo lo malo y lo peligroso se venían encima. Yo en realidad no había robado las manzanas, pero eso no tenía importancia, pues yo le había jurado que sí. Dios mío, santo Dios. Yo tenía ganas de llorar. En ese instante se me ocurrió que podría pagarle con algo. Busqué en mis bolsillos, pero no tenía ni una manzana, ni una navaja, nada tenía yo. Me acordé del reloj que me había regalado mi abuela, aquel viejo reloj de plata que no funcionaba, pero que yo llevaba puesto. Me lo quité rápidamente. Cromer, supliqué, por favor no me denuncies, eso no está bien. Ten, te regalo mi reloj. No tengo nada más, quédatelo. Es de plata, está descompuesto, pero se puede componer. Cromer se rió. Me quitó el reloj con su enorme mano, esa mano que amenazaba mi vida y mi tranquilidad. Es de plata, dije con timidez. No me importa nada, ni tu plata ni tu reloj, dijo con un profundo desprecio. Arréglalo tú. Espera, Franz, grité muerto de miedo. No te vayas. Toma el reloj, es de plata y no tengo otra cosa. Me miró con frío desdén. Bueno, chiquillo, ya sabes a dónde voy a ir. Quizás se lo diga a la policía. Conozco muy bien al sargento. Abrió la puerta para salir. Yo lo jalé de la manga. Eso no podía ser. Quisiera haber muerto antes de soportar todo lo que iba a pasar si él se iba. Franz, le grité con gran agitación. No hagas tonterías. Estás bromeando, ¿no? Sí, una broma que te va a costar muy cara. Dime qué quieres que haga. Haré lo que tú me digas. Me miró con su mirada de hielo y se echó a reír. No seas niño, dijo con una falsa cortesía. Tú estás enterado de lo que se trata. Si puedo ganarme esos 2 marcos, no lo voy a dejar perder. Ya te dije que no soy rico ni tengo un padre que me dé dinero. Tú tienes hasta reloj de plata. Dame esos 2 marcos y todo marchará de maravilla. Comprendí su lógica, pero 2 marcos para mí era igual que si pidiera 10 o 100. Yo no tenía nada de dinero. Tenía una alcancía que mi madre guardaba en su habitación, en la que habían algunas monedas de las que regalaban los tíos y parientes cuando venían a visitarnos. Fuera de esto, no tenía nada. En esos tiempos no me daban aún dinero para mis gastos. No tengo dinero, dije bajando la cabeza. Te daré todo lo que tengo. Un libro, unos soldados, mi brújula. Cromer me miró agresivamente y escupió por un colmillo. No digas necedades, imbécil, me gritó en tono autoritario. ¿Una brújula? Idiota. No hagas que me enoje y dame el dinero. ¿De dónde quieres que lo saque si no me dan dinero? No tengo la culpa. Mañana me traerás los 2 marcos. Te espero en el mercado, cuando salgas de la escuela. Si no me los traes, atente a las consecuencias. Por Dios, Cromer, ¿de dónde quieres que los saque? No los tengo. En tu casa hay bastante dinero. Tú ve cómo le haces, porque mañana te espero después del colegio. Te juro que si no me los traes... Me volvió a mirar amenazador y se desapareció de mi vista como una sombra. No podía entrar a mi casa, mi vida había terminado. Tuve la idea de escaparme, de tirarme al río, pero todos mis pensamientos eran confusos. Me senté en el último escalón y me ensimismé en mi desgracia. Lina, al bajar a coger leña, me encontró llorando. Le supliqué que no dijera nada y me subí. En la percha, junto a una gran puerta de cristal, colgaba la sombrilla de mi madre y el sombrero de mi padre. La paz y la tranquilidad del hogar estaban representados para mí con esos objetos. Mi corazón los saludó con agradecimiento. Pero todo aquello ya no era mío, era del mundo de mis padres, el bueno y limpio. Y yo estaba hundido en la vertiente de lo desconocido. Había caído en las garras de la mentira y el pecado. Me amenazaba el enemigo, los peligros y la vergüenza. El gran cuadro que estaba sobre la chimenea, el suelo de rojo ladrillo, los sombreros y la sombrilla y las voces de mis hermanas mayores, todo esto me era más querido y valioso que nunca. Pero ya no era el refugio y la seguridad, sino un reproche. Todo esto había perdido. El barro que llevaban en las botas no se limpiaba en el tapete de la entrada y en las sombras que me amenazaban y perseguían a mi hogar. Nada sabía. Los temores secretos que había tenido me parecían de risa, comparados con lo que hoy traía en mi espíritu.
El destino se ensañaba contra mí, y los brazos de mi madre ya no podían protegerme, y nada debía saber. Importaba poco que mi delito fuera robo o mentira. ¿No había yo jurado por Dios y mi salvación? Mi pecado no era ni lo uno ni lo otro. Yo iba de la mano del diablo. ¿Por qué había salido con ellos? ¿Por qué obedecí mejor a Cromer que a mi padre? ¿Por qué me ufané de haber inventado la historia del robo como si eso fuera una hazaña? Ahora estaba atrapado en las garras de Satanás. En esos instantes no sentía yo miedo por el día siguiente, sino que estaba cierto y seguro de que mi vida había tomado un derrotero entre tinieblas. Sentía con toda claridad que mi delito seguirían otros, que mis besos y saludos a mis hermanas eran mentiras porque escondían un secreto. La confianza volvió hacia mí por unos instantes al contemplar el sombrero de mi padre. Podría decirle todo y recibir su regaño y su castigo. Podría decirle la verdad y esto sería mi salvación. Sería como otras veces, una reprimenda, un castigo y después el perdón del arrepentimiento. Qué apacible me parecía todo esto, pero yo sabía que no lo haría. Sabía que mi secreto y mi culpa la llevaría yo solo. Ahora me encontraba ante dos caminos y tal vez mi vida ya pertenecía al mundo de los malos. Compartir secretos con los perversos y depender de ellos. Había querido hacerme el muy héroe, el muy hombre, y ahora tendría que pagar las consecuencias. Me dio gusto que mi padre observara los zapatos mojados y llenos de lodo. Esto haría que distrajera su atención y no pudiera advertir lo peor. Sentí en mí un sentimiento lleno de maldad. Me sentía yo superior a mi padre. Me embargó un profundo desprecio hacia él por su ignorancia. Su regaño por las botas mojadas me parecía irrisorio. Si supieras mi secreto. Pensaba como un delincuente al que interrogan por un pequeño robo, siendo que su conciencia lleva a asesinatos. Era un sentimiento feo y confuso, pero tan fuerte que me ataba con fuerza a mi secreto y a mi delito. Tal vez, me imaginaba yo, Cromer ya me había denunciado a la policía. La tormenta se desataría y aquí me estaba regañando como a un niño. De todo lo que llevo relatado hasta aquí, este suceso constituyó lo más importante. Fue el primer rompimiento a los pilares que construían la divinidad con que ya veía a mi padre. Fue el primer requebrajamiento a la confianza que yo sentía en mi padre y que todo hombre tiene que romper para sentirse el mismo. Estos acontecimientos forman, aunque nadie los ve, la línea esencial de nuestro destino. El desgarrón se cura y cicatriza, y también se olvida, pero, en lo íntimo del ser, continúa sangrando. Me asusté del nuevo sentimiento que experimentaba. Quisiera haberme arrojado a los pies de mi padre para besárselos y pedirle perdón, pero no es posible pedir perdón por algo esencial. Esto lo sabe y lo siente un niño igual que un sabio. Tenía que pensar mucho este asunto y trazar nuevos senderos para el día siguiente, pero no podía hacerlo. Quería acostumbrarme al ambiente que había transformado y que reinaba en nuestro cuarto de estar. La mesa, el espejo, la Biblia, los libros y los cuadros me decían adiós. Un frío aterrador se apoderó de mí al verme obligado a contemplar cómo mi vida buena y ejemplar se transformaba en algo pasado y se desligaba de mí. Me sentía atado a esas raíces del mundo extraño y tenebroso. Descubrí lo amargo de la muerte, y este sabor amargo es también nacimiento, porque es miedo ante una aterradora renovación. Al fin llegó la hora de acostarme. Tuve que aguantar los rezos y cánticos de la noche. Cantaron una de mis canciones predilectas. Y digo cantaron porque yo no pude cantar, pues cada nota era hiel y veneno para mí. Tampoco pude rezar con ellos, y cuando mi padre dio las gracias y terminó con las palabras «Tu espíritu esté con nosotros», me aparté de la comunidad. La gracia de Dios estaba con todos menos conmigo. Me fui a mi cuarto profundamente cansado. Después de un rato en la cama, cuando el calorcillo y la seguridad me acobijaban con cariño, volvió otra vez la angustia a mi pobre corazón. Me daba miedo todo lo que había pasado. Mi madre me acababa de echar su bendición. Aún sentía yo sus pasos cerca de mí en la habitación siguiente. Ahora mismo volverá.
me dará un beso y me preguntará con dulzura y comprensión. Yo le diré toda la verdad y me echaré a llorar en su regazo. Y esto será mi salvación, ya que todo volverá a la normalidad. Me quedé un rato tenso, convencido de que así tendría que pasar. Después volvieron mis penas y mis angustias, y me enfrenté a mi enemigo, a quien veía claramente guiñándome un ojo. Su boca reía estrepitosamente mientras yo la veía, seguro de que no podría escaparse. Él se agrandaba y se hacía cada vez más feo. Sus ojos malvados lanzaban destellos diabólicos. Estuvo junto a mí hasta que el cansancio me venció. Después tuve un sueño, no con los acontecimientos de aquel día, sino que soñé que mis hermanas y mis padres íbamos en una barquilla y nos rodeaba la luz y la paz en un día de vacaciones. El sabor de la felicidad embargaba mi alma cuando desperté. Todavía veía yo el brillar de los trajes albeantes de mis hermanas bajo el sol. De aquel paraíso pasé a la realidad, y de nuevo me encontré con el enemigo de aquellos ojos malvados. Cuando mi madre entró apresuradamente diciendo que se hacía tarde, me preguntó por qué todavía estaba yo acostado y que tenía muy mala cara. No le pude contestar y me vomité. Hubiera parecido que con aquello ganaba algo. A veces me gustaba estar enfermo disfrutando la cama la mañana entera, viendo cómo el sol jugueteaba en mi habitación, ver cómo mi madre arreglaba el cuarto y oír cómo Lina discutía con el carnicero en el pasillo. Una mañana sin ir al colegio era algo de ensueño. Sin embargo, hoy no me parecía tan hermoso. Todo esto y todo me sonaba a mentira. Ojalá ya estuviera yo muerto, pero esto no era la muerte. Solamente me sentía mal como otras veces, y esto no arreglaba nada mi problema. Hoy me liberaba del colegio, pero no de Cromer, que sin duda me esperaría en el mercado. Ese día el amor de mi madre no me llegaba a consolar. Me sentía yo molesto y malhumorado. Fingí estar dormido para poder pensar. A las 10 me levanté y dije que ya me sentía mejor. Me respondieron que me volviera a meter a la cama o de lo contrario en la tarde tendrían que ir a la escuela. Les dije que sí iría al colegio. Yo ya me tenía trazado un plan. Sin el dinero que Cromer me exigía no podría presentarme ante él. Tendría que sacarme la alcancía, ya que de todos modos guardaba mi dinero. Lo que ésta tenía no era suficiente, yo ya lo sabía, pero algo es algo, y yo sospechaba que esto era mejor que nada. Tal vez Cromer con esto se calmaría. Me sentí muy mal al entrar sin zapatos al cuarto de mi madre para sacar la alcancía, pero no me sentía tan mal como ayer. Casi me ahogaba del susto, y no me fue mejor al descubrir que la alcancía estaba bien cerrada, pero era fácil abrirla. Solo tendría que romper la rejilla y sacarle el dinero. Esto me atormentaba, pues esto era realmente robar, aunque fuera mi propio dinero. Me percaté que esto me acercaba más a Cromer, al mundo de los malos. Hasta ahora solo había escamoteado dulces y frutas. Poco a poco me hundía más, pero no quise desistir de ello. Al demonio todo. Ahora ya no me podía echar para atrás. Me puse a contar el dinero. En la alcancía hacía gran ruidero, pero en mi mano era una miseria de 65 centavos. Dejé la alcancía escondida debajo de la escalera y con mi dinero salí de la casa, con una sensación nueva para mí. Alguien me estaba llamando desde arriba, pero no hice caso y me eché a correr. Aún era la hora convenida y para hacer tiempo fui dando rodeos por las callecillas de la ciudad bajo unas nubes que nunca había visto, entre edificios que yo miraba y entre la gente que sospechaban de mí. Hubiera yo querido encontrarme dinero para completar a Cromer, hubiera querido rezar para que aconteciera un milagro, pero yo ya no tenía derecho a rezar. Además, esto no arreglaba la alcancía rota. Cromer vio que yo ya venía, pero se fue acercando lentamente haciéndose el que no me había visto. Cuando estuvo frente a mí, me hizo una seña para que lo siguiera. Bajó la calle Stogas, cruzó y se detuvo frente a un edificio de construcción. Ya en las afueras de la ciudad, a esas horas ya nadie estaba trabajando en la obra. Los muros se levantaban desnudos, sin ventanas ni puertas. Franz miró a su alrededor y se metió en el edificio a medias. Yo le seguí.
Tendió la mano y me preguntó: ¿traes el dinero? Dejé caer todo mi dinero en su mano. Al contrario, me dijo: son 65 centavos. Me miró fríamente. Sí, contesté con timidez. Ya sé que no es suficiente, pero es todo lo que tengo. No tengo más. Te creía más vivo, me contestó casi con bondad. Entre hombres tiene que haber honor. No quiero nada de ti que no sea justo. Toma tu dinero. ¿Quién tú sabes pagará sin regatear? De veras, no tengo más, son todos mis ahorros. Eso a mí no me importa. Pero veamos, no trato de hacerte daño. Me debes aún un marco con 35 centavos. ¿Cuándo me los vas a pagar? Te juro que te los pagaré. No te puedo decir cuándo, pero quizás mañana o pasado tengas tu dinero. Debes comprender que no puedo decírselo a mi padre. Ya te dije que a mí eso no me importa. Te dije que no quiero hacerte daño. Estaba seguro de que ese dinero estaría en mis manos antes del mediodía. Tú sabes que yo soy pobre y tu comida es mucho mejor que la mía. Tú tienes mejor ropa que la mía, pero no diré nada. Podré esperar un poco. Pasado mañana te llamaré en la tarde. ¿Conoces mi silbido? Me chifló una señal que yo ya había oído otras veces. Sí, dije, ya lo conozco. Se alejó haciendo como si no me conociera. Esto había sido un negocio y nada más. Todavía hoy me espantaría el silbido de Cromer si lo volviera a oír. Desde ese día lo tuve que seguir oyendo muchas veces. Tenía la impresión de oírlo persistentemente. Desde ese día ya no hubo juego, pensamiento o trabajo donde no llegara ese silbido que tenía esclavizado. En las tardes de otoño a veces bajaba yo al jardín de la casa para jugar a ser niño más chico, niño bueno y sin pecados. De pronto, desde cualquier parte, oía yo el silbido de Cromer, siempre esperando, pero siempre inoportuno y compulsivo. Entonces tenía que salir para seguir a mi verdugo a sitios tenebrosos y oscuros, disculparme y oír su voz amenazadora exigiéndome dinero. Esto no fue mucho tiempo, serían unas semanas, pero sin embargo a mí me parecieron años, la misma eternidad. Raras veces podía yo conseguir dinero. Cuando Lina olvidaba en la cocina la bolsa con el dinero de la compra, le escamoteaba yo un marco. Cromer siempre se enojaba conmigo y me hundía con su amargo desprecio, pensando que yo trataba de engañarlo y de estafarlo, que era yo un desgraciado, pues estaba tratando de robarle lo suyo. Nunca me he sentido tan desdichado, ni sentido mayor desesperanza. Había llenado la alcancía con fichas de jugar y había puesto otra vez en su sitio. Nadie preguntó por ella, pero yo sabía que cualquier día de estos se me podría venir encima. Casi tanto como el silbido de Cromer, temía yo a mi madre cuando se acercaba a mí cariñosamente. ¿Me preguntaría por la alcancía? Muchas veces me tuve que presentar a mi verdugo sin dinero. Este empezó a torturarme y a utilizarme de otro modo. Hacía que yo trabajara para él. Me forzaba a hacer en su lugar los recados que le encargaba su padre, o me ponía a saltar 10 minutos con una pata coja, o al ponerle a un transeúnte un monigote en el trasero. Estos suplicios se prolongaban en las noches y se me volvían pesadillas. A veces desesperaba yo empapado en sudor. Después caía enfermo. En el día vomitaba a menudo y tenía un frío atroz. Sin embargo, por las noches me daba calentura y sudaba copiosamente. Mi madre se dio cuenta de que algo andaba mal en mí y se mostraba más cariñosa conmigo. Y esto era un martirio, ya que yo no podía ser franco con ella. Un día mi madre trajo un trocito de chocolate a mi cama. Aquello me recordaba los mejores tiempos, cuando recibía estas dulces sorpresas porque me había portado bien. Me dolía tanto el recuerdo que únicamente pude mover la cabeza. Ella me acarició el pelo y me preguntó qué me pasaba. Solo le pude responder: nada, nada. Por favor, no me des más. Me dejó el chocolate en el buró y se salió de mi habitación. Al otro día, cuando me preguntó sobre lo sucedido, me hice el que no me acordaba de nada. Otro día trajo al médico, que me hizo un reconocimiento y me recetó baños fríos por la mañana.
En aquel tiempo mi estado físico era una especie de desquiciamiento. En medio de la paz que reinaba en mi hogar, yo vivía atormentado y torturado como un fantasma. No podía participar en la vida de los demás y pocas veces me podía olvidar de mí mismo. Mi padre, cuando algunas veces me interrogaba irritado, yo me mostraba hermético y frío.